Saludos a todos. Nuevamente nos encontramos en el Laboratorio de Estadística 1 para conocer lo que son las medidas de dispersión. Los estadísticos de tendencia central o de posición nos indican dónde se sitúa un grupo de puntuaciones, que es lo que hacíamos en las últimas dos clases. Los de variabilidad o de dispersión nos indican si esas puntuaciones o valores están próximas entre sí o si por el contrario están muy dispersas, o sea, muy separadas unas de otras. En otras palabras, son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. Algunas de las medidas de variabilidad más usadas son las que vamos a conocer ahora. Tenemos el rango, que es la medida de variabilidad más sencilla y que la hemos utilizado en clases anteriores. Recordemos cómo encontrar el rango. Vamos a encontrar el rango de estos datos. Tengo unos pagos anuales hechos a dos compañías, en Cumberland y en By Defaults. Estos datos los he colocado en una columna para facilitar el cálculo. Iniciamos con Cumberland. Sabemos que para el rango, cuya fórmula es máximo menos mínimo, debo buscar cada uno de esos datos, porque Excel no me da una fórmula para buscar el rango directamente. Así que como siempre, signo de igual, escribo mi fórmula, que en este caso es máximo, o sea, max. Se abre el paréntesis y elijo todos los datos que necesito. Y ese es mi máximo. El mínimo, de igual forma, signo de igual, escribo min, mínimo ahí, y elijo la misma columna porque estoy trabajando con los mismos datos. Ahora bien, el rango para Cumberland no es más que la diferencia entre el máximo menos el mínimo, que es 1020. Quiere decir que hay una distancia entre el mayor y el menor de 1020. Lo mismo para By Defaults, un máximo. Seleccionas acá los datos, un mínimo, mis datos, nuevamente. Ahora bien, el rango para By Defaults es máximo menos mínimo. ¿Qué significa? Que yo tengo acá 200 de diferencia entre el mayor y el menor y 1020 de diferencia entre el mayor y el menor. Obviamente, en Cumberland ambas he hecho pagos más productivos que en By Defaults. Rango intercuartílico. Esta es una medida que no es afectada por los valores extremos como es el rango normal. Ahora, este es el rango en que se encuentra el 50% central de los datos. Mide aproximadamente qué tan lejos de la mediana debemos ir en cualquiera de las dos direcciones antes de recorrer una mitad de los valores del conjunto de datos. Como pueden observar en esta figura que tengo acá, la mediana obviamente está justo en el medio. Tengo un primer cuartil a la izquierda, un tercer cuartil a la derecha. Entonces, estos valores que tengo acá, lo que forman la campana, me va a decir a mí a través del rango intercuartílico qué tanto puedo llegar para estar más cerca de la mediana. La fórmula a utilizar es cuartil 3 menos cuartil 1. Acá queremos conocer cuál es el rango intercuartílico, pero solamente de la parte de Cumberland. Para ello, tengo que buscar el cuartil 3 y el cuartil 1, porque no tengo una fórmula en Excel que me dé eso con exactitud. Así que, como ya aprendimos a realizarlo, signo de igual, escribimos cuartil, la matriz, que es mi conjunto de datos, punto y coma, como yo quiero el 3, recuerden que es acá, 75. Y ese es mi valor. Para el primer cuartil hacemos el mismo proceso, escribimos cuartil, la matriz, punto y coma, mi cuartil que es el primero. Entonces, el rango intercuartílico es la diferencia entre el 3 y el 1. Simplemente una resta, tercer cuartil menos primer cuartil. Y es 689.75. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy alejado tanto por la derecha o a la izquierda 689. Estos son los valores que me pone a mí el 50%. La varianza es la medida de variabilidad que se basa en los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto a la media. Tengo dos, como pueden observar. Una varianza muestral si los datos para el ejercicio o la práctica son una muestra y una varianza poblacional si los datos o ejercicio es la población total. Veamos cómo se realiza utilizando Excel.
Talent Ltd. es una compañía de Hollywood de selección de elenco. Está en proceso de elegir un grupo de extras para una película. Las edades de los 20 hombres que se entrevistaron primero, quiere decir que hay más hombres, son estas. El director de la película quiere hombres cuyas edades se agrupen de manera cercana alrededor de los 55 años. Con sus conocimientos de estadística, lo que ustedes conocen hasta ahora, el director sugiere que sería aceptable una desviación estándar de 3 años. ¿Califica este grupo de extras? Vamos a ver. Como bien lo dice, se entrevistaron primero, entonces esto es una muestra, no es la totalidad de los que fueron a verlo. Para hacer la varianza, entonces tenemos una fórmula que signo de igual, var. Miren acá, tengo punto P y punto S. Cuando digo P es la población total, pero como este es una muestra, voy a elegir var.s. Recuerden primero leer muy bien el ejercicio para saber cuál de los dos van a utilizar. Entonces simplemente, luego de que analizo esa parte, selecciono mis datos y esa es la varianza. 15. Entonces, califica este grupo extras que tiene que entre los 55 años, quiere decir que deben ser como 15 personas, si son 20 personas, y él quiere que se agrupen cerca de los 55 años, mi varianza son 15, por así decirlo. Entonces, yo puedo destacar o yo puedo decir que a través de eso, al ser 20, 15 es la mayoría mayor que la mediana, la media. Entonces, este grupo sí pasa. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Tiende a comprenderse mejor su interpretación debido a que ésta se mide en las mismas unidades que los datos. Continuando con la compañía de extras, ahora hay que sobre la desviación estándar, que es mucho más fácil de interpretar que la varianza. Ahora bien, para ello también tengo dos fórmulas. He colocado los datos en una columna, como pueden observar. Signo de igual. Desviación de best, acá. De best, M y P, lo mismo. M, la muestra, P, total. Pero habíamos acordado que esto es una muestra. Yo tomo mi muestra, mi número de datos, mi cantidad de selecciono los datos. Aquí tengo 3.87. El director hubiese dicho que quiere una desviación estándar de 3 años, o sea, que sean 3 años mayores que 55 o 3 años menores que 55. Y la desviación de este grupo es 3.87. Quiere decir que este grupo es muy hábil para lo que él necesita. El coeficiente de variación es una medida de variabilidad que mide la desviación estándar en relación con la media. Generalmente es utilizada para comparar dos grupos con distintas poblaciones y distintas medias. Un distribuidor deseaba convertirse en el proveedor de 3 tiendas, pero los faltantes en el inventario lo forzaron a seleccionar solo uno. El gerente de crédito está evaluando los registros de crédito de estas 3 tiendas en los últimos 5 años. Las cuentas por cobrar de las tiendas han sido sobresalientes por los siguientes números de días. El gerente siente que es importante la consistencia, además del promedio menor. Con base en la dispersión relativa, ¿qué tienda sería el mejor cliente? Como pueden observar, aquí tengo mis 3 tiendas, Lee, Forrest y Davis. Y esas son las cantidades de cuentas por cobrar en los últimos 5 años. Como en los últimos 5 años, no estoy hablando de la totalidad de los años que yo llevo con la compañía comprándole a Stereos. Por eso es una muestra. No tengo una fórmula que me dé el coeficiente de variación, así que debo hacerlo parte por parte. Siguiendo acá, desviación estándar entre media, debo buscar cada uno de los datos. Acá el promedio, acá signo de igual a de la promedio. Como siempre lo hemos hecho, selecciono el Lee y Enter. Ese es mi promedio. Ahora, mi desviación, recordando que lo vimos anterior, en el ejemplo anterior, des.m, porque es una muestra de los últimos 5 años. Para Lee también. Entonces, mi coeficiente de variación, simplemente, si sigo la fórmula, yo voy a dividir y luego multiplicar por 100. Signo de igual, voy a abrir un paréntesis para que él sepa que voy a dividir la desviación estándar entre la media, cierro paréntesis, por 100 de una vez. 1.2, lo que sería lo mismo como, vamos a escribirlo por aquí, 1,20% para verlo más claro. Ahora con Forex, voy a repetir el proceso.
Busco mi promedio, mi media aritmética. Esto lo conoce como promedio. Trabajando con Forest. Ahora, la desviación, M, que es una muestra. Y luego mi coeficiente de variación para Forest es igual, paréntesis, voy a usar la desviación entre mi media y lo multiplico por 100. 1.48, entonces sería 1.1,49%, redondeando acá porque acá tengo un 8 y luego un 8. Bien, vamos a repetir el proceso entonces para Davis. Hicimos igual, promedio, porque él quiere saber cuál es la mejor, la que más le va a pagar más rápido. Perfecto. Ahora la desviación, el mismo proceso, test.m, es una muestra, y enter. Mi coeficiente de variación tercero para Davis, signo de igual, desviación entre la media por 100. Acá tengo. Eso traducido sería 1,56%. Ahora bien, ¿cuál es la mejor de las tres? Él quiere cobrar mejor, la que tenga más variabilidad, la que sea más pequeña en los procesos. Por lo tanto, la mejor opción sería quedarse con la tienda Lee, ya que es 1.20 y es mucho menor. Luego de analizar cada uno de los procesos de las medidas de dispersión, es tiempo de ponerse a trabajar.